descubra qué libro le cambió la vida a Mauricio Madelat. Mauricio Madelat es un artista visual, director de cine y actor, nacido en México, con estudios de bellas artes, cinematografía y filosofía y letras realizados en varios países. Como artista plástico tiene más de 40 exhibiciones individuales y más de 20 colectivas en todo el mundo. El fundamento de su trabajo es la voluntad de explorar el territorio de las emociones personales más íntimas, a través de la abstracción máxima de un concepto emotivo que traslada una experiencia visual y táctil al mismo tiempo. En 2014 coprodujo y realizó la fotografía del documental El caos y el orden sobre la vida y obra del maestro Manuel Felgueres. En 2015 expuso en Art Basel y realizó la fotografía de la película Miedo en la piel, además de actuar en teatro en la obra Casi 36 para microteatro. Yo creo que el libro que más me ha marcado, porque bueno, fue uno de los que fue el parteaguas de mi carrera como artista, justamente, es El Trópico de Cáncer de Henry Miller. Trópico de Cáncer es la primera novela de Henry Miller. En ella, el autor crea un monólogo donde repasa su estancia en París en los primeros años de la década de 1930, centrada tanto en sus experiencias sexuales como en sus juicios sobre el comportamiento humano. Yo lo leí cuando tenía como 14 años y desde entonces se inoculó en mí la noción de que la única forma de ser artista era haciéndolo en París. Entonces yo recuerdo que yo leía ese libro y ya desde entonces yo pensaba cómo iba a ser terminando la prepa, que además la terminé muy temprano, a los 16 años, para irme a estudiar, para ser pintor, ser artista y serlo en París. Porque además mi padre lo que quería es que fuera abogado. Entonces empeñaba en que tuviera una carrera convencional. Bueno, cuando finalmente logré irme a París, recuerdo que como lo hice con muy pocos recursos, porque justamente no estaba muy apoyado familiarmente, entonces vivía en una chambre de bonne, que es como las habitaciones de servicio, y compartía. Entonces yo recuerdo que pasaba horas y me recorría la línea completa de los metros en París, leyendo este libro de Trópico de Cáncer, de lado a lado. Entonces se volvió como mi Biblia y lo he leído como 15 veces. Miller es un controvertido escritor norteamericano nacido en Nueva York en 1891. Tras un primer viaje a París, decide establecerse en la capital francesa. Ahí trata de dedicarse profesionalmente a la escritura y pasa unos primeros años viviendo de forma bohemia y algo miserable. Es entonces cuando conoce a la escritora Anaïs Nin, de quien sería amante y que pagaría la primera edición de su novela más famosa, publicada en 1934, Trópico de Cáncer. La literatura ha sido un instrumento constante de inspiración. De hecho, mucha de mi obra plástica está inspirada en la literatura y es una fuente de inspiración no solamente para la obra plástica, sino también para lo que yo mismo quiero escribir y cómo quiero involucrarme con todo este universo del arte. Esto fue Un Cambio Literal.